sintagma adverbial está compuesto por el adverbio será el núcleo de ese sintagma adverbial y sintácticamente puede desempeñar ese adverbio distintas funciones, ese sintagma adverbial. Por ejemplo, modificador del adjetivo. En este caso tendremos entonces a un adverbio delante del adjetivo que va a modificar, que va a condicionar el significado de ese adjetivo. Por eso se le llama modificador del adjetivo. Este adverbio, por ejemplo, en este caso tenemos bastante, alto, es bastante majo. Fijaros, en bastante alto, en este caso, bastante es el adverbio que modifica al adjetivo alto. Es bastante majo, sabemos que bastante majo sería atributo en el verbo, un complemento verbal, atributo, y dentro de ese atributo bastante majo tenemos ese sintagma adverbial, bastante, y sintagma adjetival, majo, y bastante sería un sintagma adverbial con función de modificador del adjetivo, porque lo que está modificando es al adjetivo. Está diciendo información de ese adjetivo de majo, pues es bastante majo. Y en bastante alto ahí tendríamos otro adverbio junto al adjetivo alto. Se les llama modificadores del adjetivo porque están al lado de un adjetivo y están delante de ese adjetivo. Otro caso sería el de modificador del adverbio. Es decir, tendríamos un adverbio delante de otro adverbio y lo que está haciendo es dar información de otro adverbio. Por ejemplo, si tenemos en este caso jugaron aceptablemente bien, aceptablemente es un adverbio acabado en mente que modifica al adverbio bien, en este caso. Entonces, este sintagma adverbial, aceptablemente, tiene la función de modificador del adverbio bien. Después, si tenemos, por ejemplo, peligrosamente cerca, ¿no? Si tenemos peligrosamente cerca, peligrosamente es el adverbio con función de modificador del adverbio porque está modificando al adverbio cerca. Muy bien. Si seguimos, tenemos que tener claro que también ese adverbio puede tener como función en la oración de complemento circunstancial. Ya sabemos que el complemento circunstancial nos da una información extra en la oración y que muchas veces podemos eliminar esa información y la oración sigue teniendo un significado, un sentido, ¿no? Luisa llegó tarde, podemos decir Luisa llegó. Tarde es una información extra, ¿vale? En este caso, tarde es un adverbio de tiempo que tiene función de complemento circunstancial. Después tenemos, por ejemplo, él vendrá, mañana. Este mañana es un sintagma adverbial, un adverbio que también tiene función de complemento circunstancial. Nosotros podríamos decir perfectamente él vendrá y la oración no pierde ese sentido y ese significado que tiene. También podemos decir los alumnos llegaron tarde a clase. Si dijéramos los alumnos llegaron a clase, la oración no pierde sentido. Y este tarde es información extra de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, y fijaros que es un sintagma adverbial, es un adverbio. O, por ejemplo, mi padre estuvo ayer enfermo. El ayer será el complemento circunstancial porque podríamos decir perfectamente mi padre estuvo enfermo. Y el ayer es un adverbio, un sintagma adverbial con función de complemento circunstancial. Nos está dando información del tiempo. Entonces el complemento circunstancial ya sabemos que es un complemento del verbo. Otro complemento, otra función que puede desempeñar el sintagma adverbial es el de complemento argumental locativo. Locativo que hace referencia al lugar. ¿Sí? Si nos fijamos en la oración, ponlo ahí, ponlo en ese sitio, ¿no? Ahí será un complemento argumental locativo. La función que tiene ese adverbio, ese sintagma adverbial, la función es de complemento argumental locativo. Nos argumenta el sitio, el lugar donde se va a poner esa cosa, ¿no? En este caso suelen ser
adverbios de lugar. ¿De acuerdo? Casi siempre son adverbios de lugar, para no decir siempre, son adverbios de lugar. Después, otras funciones que pueden desempeñar los adverbios: atributo o complemento predicativo. ¿Sí? En cuanto al atributo, tenemos un verbo copulativo, por ejemplo, aquí en este caso, estar, el verbo estar, estuvo. Tu intervención estuvo bien. Bien es un adverbio con función de atributo. ¿Por qué? Porque va acompañado de ese verbo copulativo. En las oraciones copulativas, si tenemos un adverbio, hará la función de atributo. En el caso del paquete, ¿no?, el paquete de Amazon o de lo que sea, llegó así, de esta manera, complemento predicativo. En este caso, el así sería un complemento predicativo, porque llega así, de esa manera. Y fijaros que llegar, el verbo llegar, es un verbo predicativo. Por eso, complemento predicativo. ¿Sí? Después, otra de las funciones que tenemos como posible función en la oración del adverbio, del sintagma adverbial, puede ser un modificador oracional, en este caso, no modificador del adjetivo del adverbio, sino modificador oracional. ¿Qué entendemos como modificador oracional? Sabemos que está antes de la oración. Lo que hace es modificar toda la oración y está fuera de la oración. Por ejemplo, en este caso, honestamente, coma, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, pues honestamente me siento muy mal. Honestamente me siento muy mal. Honestamente, ahí tenemos, el modificador oracional. Es un adverbio con función de modificador oracional, porque está modificando toda la oración de me siento muy mal. ¿De acuerdo? Hasta aquí pues tendríamos también el término de preposición como final función que puede desempeñar el sintagma adverbial. Para acabar, pues tendríamos esa posibilidad de que el sintagma adverbial, el adverbio, haga como función en la oración de término de preposición. Entonces tendremos que tener sí o sí una preposición, ¿no? El sintagma adverbial es allí, ¿de acuerdo? El verbo salimos de allí, de preposición, y allí este sintagma adverbial, en este caso, allí hará la función de término de preposición. ¿Por qué? Porque tenemos una preposición delante. Y hasta aquí las funciones que puede desempeñar el sintagma adverbial.